Va a durar unos minutos por ahí, lo van a ver, pero yo creo que van a ser unos minutos del recuerdo, así que vamos ahora con el espacio, el especial que nos había mandado Kevin desde la semana anterior. Con este gong, este intervalo, se identificaban las emisiones de Radio Sociedad Nacional de Minería, más tarde llamada Radio Minería, una emisora que nació en el CB 126 de Radio Carrera de Santiago de Chile en 1943, un 21 de julio concretamente. Ese 21 de julio nació la Radio Sociedad Nacional de Minería de la Sonami en el CB 126, que más tarde se mudó al CB 106 AM de Santiago de Chile. Así comenzaba una radio, una gran emisora para todos los chilenos, que era Radio Minería. Emisora que más tarde tuvo, en los años 40, emisoras en Talca y Viña del Mar. En Talca, la primera Radio Minería dio paso a la Radio Portales en 1954. Y en Viña del Mar, Radio Minería tuvo diferentes nombres y diferentes locales también. La Radio Sociedad Nacional de Minería nació como una emisora informativa de noticias y también de programas misceláneos. Para todos aquellos que no sepáis qué significa misceláneo, es una mezcla de audiciones musicales y entrevistas, digamos un magazine musical, en cierta forma. Y así, de esta manera, Radio Minería iniciaba sus emisiones en 1943. Más tarde se pasaría a llamar Radio Minería, y fue una emisora que marcó mucho y tuvo muchos programas importantes, entre los que se destacan el Correo de Minería, la Radio Tanda, Discomanía o el Reporter Eso, entre otros. Esto en la primera etapa de Radio Minería. Vamos a escuchar la cortina del programa Discomanía y también la del Reporter Eso. Discomanía, qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros. Con Raúl día a día llegar hasta su receptor. Discomanía, reino de la canción. El Reporter Eso. Esto Standard Oil Company Chile presenta a ustedes el Reporter Esto, el primero con las últimas noticias, preparado por United Press International. El Reporter Eso fue un programa muy característico que estuvo en antena desde los años 50 hasta el 10 de septiembre de 1973, un día antes del golpe de Estado en Chile. Vamos a escuchar algunas características de programas y de continuidad de Radio Minería en 1960. Así se daban los buenos días en Radio Minería. Y al anochecer también se daban las buenas noches. Y otro programa recordado de los años 60 era Astrominería. Las estrellas brillan en la noche, en el día brilla siempre el sol. Las estrellas en su día, en la minería está. Llegamos a la década de los años 70. Radio Minería continúa creciendo y en Santiago de Chile contó con una frecuencia modulada que en sus inicios emitía Radio Minería, pero que en los 70 pasó a llamarse Minería FM y más tarde nació Galaxia FM. Y cada día te brilla.
en los 89.9 de la FM. Así partía Galaxia FM en 1975, en la frecuencia que desde los años 50 había sido la FM de Radio Minería. En 1979 la frecuencia cambiaría al 89.7, y así Galaxia FM se quedaría hasta 1991 con Radio Minería, año en el que Radio Chilena compró la emisora Galaxia FM. Dejando de un lado la emisora musical que tuvo Radio Minería, vamos a recordar las características de los programas más conocidos de esta emisora, Radio Minería. Para empezar, la mítica y conocida característica del correo de minería. Desde nuestros estudios centrales en la región metropolitana y vía satélite a través de la más poderosa cadena de emisoras de Arica a Punta Arenas, presentamos el correo de minería. Correspondencia informativa preparada por los periodistas en todo el país y los servicios de las agencias Orbe, EFE, DPA, Notimex, el satélite Boasat de la Voz de América y la BBC de Londres. Un esfuerzo informativo que cuenta con el alto auspicio de Alvin Trotter, una empresa chilena con calidad alemana. El 188 de CTC Mundo. Rimex S.A., expertos en impresiones en toda clase de superficies, y de Panel Chile, la oficina abierta. Diez 19:03 comienza la tercera edición del Correo de Minería. Con la historia de Radio Minería, la radio de la mayoría, vamos a dar cuenta de la red de emisoras que tenía en los años 90 a través de la red satelital de Entel. Radio Minería de Arica, CA 44, 1440 kHz en onda media. Minería de Iquique, CA 150, 1500 onda media. Minería de Antofagasta, CA 59, 590 kHz onda media. Minería de Viña del Mar, CB 80, 800 kHz onda media. Minería de Santiago, CB 106, 1060 kHz onda media. Minería de Temuco, CB 122, 1220 kHz onda media. Minería de Puerto Varas, CD 145, 1450 onda media. Minería de Coyhaique, 95.3 FM. Y Minería de Punta Arenas, CD 126, 1260 onda media. Radio Minería, la radio de la mayoría. Siguiendo con programas muy conocidos de Radio Minería, sigamos con La Bailona. Así se identificaba a las noches en Radio Minería. Esta es la bailona, esta es la bailona, la gran sintonía en Radio Minería. La bailona siempre está de moda y es la de la lona. Esta es la bailona. Y a las mañanas estaba el show de minería. En los años 90 fue un espacio muy conocido y por él pasaron muchos locutores, pero la que más se recuerda es a Gladys Cárdenas, hoy en Radio Carabineros de Chile,
CB82. Buenos días, pronto ya comienza el show de minería. Buenos días, música, entrevistas y mucha alegría. El show de minería es una presentación de Tapsin, el analgésico del 2000, Clínica Presbiteriana Madre e Hijo, Tiendas El Tigre y Pavo Sopraval. El show va a comenzar. Llegando a la recta final de este capítulo dedicado a la radio de la mayoría, Radio Minería, vamos a escuchar cómo se despidió Deporte Total. Esta despedida fue efectuada el 30 de diciembre de 1998 por el gran don Julio Martínez. Que en paz descanse. Y Renato terminaba mirándolo fijo y decía, por el placer de haberlo conocido. Y ahí nos destruía con el brindis, por el placer de haberlo conocido. Yo les digo lo mismo ahora, sin lágrimas, porque las he evitado. Lo del miércoles en la noche en la Soledad de Ñuñoa cuando terminó la liguilla. Por el placer de haberlos conocido a todos ustedes. Por el placer de haber trabajado con ustedes. Por el placer del capitán que deja su barco con la bandera al tope, orgulloso de su tripulación. Que les vaya muy bien en la vida. Muchas gracias, buenas tardes. Usted vivió otra jornada deportiva por Minería y su equipo ganador. Deporte Total, Cerveza Cristal, la creación de Raúl Prado. Y llegando al final de esta crónica, tenemos que hablar de la desaparición y lamentable pérdida de Radio Minería el miércoles 31 de marzo de 1999. Eso sí, anteriormente, en 1996, había comenzado la desaparición de emisoras de minería en las regiones chilenas, como es el caso de Radio Minería de Viña del Mar, que en 1996 echó cierre a su local. También, antes de escuchar las palabras de don Hernaní Banda Zúñiga, el que fuese director de Radio Minería, vamos a escuchar el jingle compuesto por Juan Carlos Gil, de la Radio de la Mayoría. Faltan para las 0 horas. Atención a la red informativa de Radio Minería. Al toque de gong, sírvanse conectar. Desde nuestros estudios centrales en la región metropolitana y vía satélite, a través de la más poderosa cadena de emisoras de Arica a Punta Arenas, presentamos la noticia de este día, la noticia de este miércoles 31 de marzo, que está por llegar. Es el término de las transmisiones de Radio Minería después de 57 años de labor. Señores auditores, como
como lo hemos venido anunciando, con mucho dolor, pero con mucha comprensión y con mucho orgullo, estamos llegando a la hora de poner término, y para nunca más, a las transmisiones que una vez, hace 57 años, inició Radio Minería. Digo que con dolor, porque cuesta acostumbrarse a la idea de no estar más en estos micrófonos, en estos estudios, con estos colegas de trabajo, con estos auditores que tan fielmente seguían nuestros programas y para quienes con tanto entusiasmo, profesionalismo y dedicación estuvimos y estuvieron trabajando. Estos años lo hicimos nosotros, antes lo hicieron otros, que nos legaron una escuela de respeto, de calidad y de servicio a la comunidad. Los hitos que marcó Radio Minería, usted ya los conoce. Los personajes que año a año fueron construyendo sus cimientos, también los conoce. No solo los conoce, se encariñó con ellos. Los tiene en su casa, los tiene en su espíritu, los tiene en su alma. Por eso, en nombre de todos ellos, los de ayer y los de hoy, les doy las gracias por esa adhesión, por esa compañía, por ese cariño. Tenemos comprensión por la situación que se vive, porque entendemos que vivimos tiempos de cambios y mucho nuevo tendrá el próximo siglo. Pero claro, en el próximo siglo no estará la minería. Espero, confío en Dios, que los locutores, técnicos, periodistas, productores, secretarias que nos acompañaron hasta hoy estén trabajando en otros lugares y ojalá por ellos y por ustedes estén trabajando en el próximo siglo en otras radios, llevando la escuela que aprendieron en minería. Por eso es que, a pesar de todo, en esta hora tan especial, el orgullo es lo que primero nos sale, y nos sale por los poros. Porque tuvimos el privilegio de trabajar en la Radio Minería. Y porque tuvimos el privilegio de contar con tan buenos maestros, cuyos nombres ya hemos destacado a lo largo de este mes. Y porque contamos siempre, por 57 años, con el apoyo y el cariño de tantos chilenos como ustedes. Gracias por todo.
Así, tristemente desapareció Radio Minería la noche del miércoles 31 de marzo de 1999. El gong que iba alejándose así lo indicó. Después, en la frecuencia CB106 y CB80 de Viña del Mar, nació Radio Santa María de Guadalupe, una emisora de corte religioso que estuvo en funcionamiento hasta 2003, año en el que desapareció, tras haber estado emitiendo los últimos años desde un galpón en Renca. Un galpón, para los españoles, que igual no sabéis lo que significa, es el bidón donde suelen vivir los que construyen los albañiles cuando se hace una obra. Su dueño también acabó mal, ya que acosado por las deudas y tras haber estado en la cárcel por no pagar algunos acreedores, bueno, pues se suicidó en la propia emisora y un radiocontrolador le encontró cuando iba a trabajar. Hoy el CB106 de Santiago y el CB80 de Viña del Mar emiten la programación de Radio María en Chile. Bueno, queda aquí mi reconocimiento a todos los trabajadores de Radio Minería y trabajadoras. Este documental queda dedicado a todos los que trabajaron y todos los que escucharon la Radio Minería. Un abrazo. Les habló Kevin Iván. Bueno, pues tenemos que agradecerle a Kevin Ibáñez por este aporte. Va a durar unos minutos por ahí, lo van a ver, pero yo creo que van a ser unos minutos del recuerdo, así que vamos ahora con el espacio, el especial que nos había mandado Kevin desde la semana anterior. Con este gong, este intervalo, se identificaban las emisiones de Radio Sociedad Nacional de Minería, más tarde llamada Radio Minería, una emisora que nació en el CB126 de Radio Carrera de Santiago de Chile en 1943, un 21 de julio concretamente. Ese 21 de julio nació la Radio Sociedad Nacional de Minería de la Sonami en el CB126, que más tarde se mudó al CB106 de audiciones musicales y entrevistas, digamos un magazine musical en cierta forma. Y así, de esta manera, Radio Minería iniciaba sus emisiones en 1943. Más tarde se pasaría a llamar Radio Minería y fue una emisora que marcó mucho y tuvo muchos programas importantes, entre los que se destacan el Correo de Minería, la Radio Tanda, Discomanía o el Reporter Eso, entre otros. Esto en la primera etapa de Radio Minería. Vamos a escuchar la cortina del programa Discomanía y también la del Reporter Eso. Discomanía, qué fantástica sensación. Así se daban los buenos días en Radio Minería. Y al anochecer también se daban las buenas noches. Y otro programa recordado de los años 60 era Astrominería. AM de Santiago de Chile. Así comenzaba una radio, una gran emisora para todos los chilenos, que era Radio Minería. Emisora que más tarde tuvo, en los años 40, emisoras en Talca y Viña del Mar. En Talca, la primera Radio Minería dio paso a la Radio Portales en 1954. Y en Viña del Mar, Radio Minería tuvo diferentes nombres y diferentes locales también. La Radio Sociedad Nacional de Minería nació como una emisora informativa de noticias y también de programas misceláneos. Para todos aquellos que no sepáis qué significa misceláneo, es una mezcla. Escuchar día a día
esta gran audición para vosotros. Con Raúl día a día llegar hasta su receptor. Discomanía, reino de la canción. El reporter eso. Esto Standard Oil Company Chile presenta a ustedes el Reporter Esto, el primero con las últimas noticias, preparado por United Press International. El Reporter Eso fue un programa muy característico que estuvo en antena desde los años 50 hasta el 10 de septiembre de 1973, un día antes del golpe de Estado en Chile. Vamos a escuchar algunas características de programas y de continuidad de Radio Minería en 1960.